Muy buenos días, queridos hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Qué gusto nuevamente estar aquí. Y hoy, para el 7 de febrero, tenemos una lección maravillosa, la cual pudimos estudiar durante esta semana: confianza solo en Cristo. Nos acompaña hoy Cristina. Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ministro. Dios le bendiga. Y por aquí Javier también. Javier, ¿cómo se encuentra? Buenos días y buenos días a todos también. Este sábado, feliz sábado para todos. Amén. Bueno, qué bonita lección que pudimos estudiar durante esta semana, con diferentes enseñanzas, y también que nos llevaba a la práctica, ¿cierto? Y nos hacía ver nuestra vida cristiana y la conversión de una manera profunda, ¿cierto? Así es. Bueno, el texto de memoria, ¿quién le gustaría recitarlo? Filipenses 3, 10, 11. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Eso es Filipenses 3, 10 y 11. Bueno, yo creo que esta lección podría ilustrar y daba algunos aspectos de la vida de Pablo, ¿cierto? Que son demasiado profundos, como por ejemplo su conversión, ¿cierto? Como por ejemplo la manera en la que él pensaba antes, ¿sí? ¿Quién podría, digamos, mencionar un poquito acerca de la manera en la que pensaba Pablo antes y de aquellos aspectos de los que él en su vida antigua se sentía orgulloso? Bueno, pues a medida que avanzamos en el estudio de esta semana, aprendimos que él pensaba que la salvación era por obras, ¿no? Por todo lo que él lograra hacer en la carne, nos dice varias veces la lección. Y cómo él, a través de las buenas acciones, entre comillas, que él humanamente podía realizar, ese era el punto de salvación para él. Pero cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta que la salvación solo es por gracia y que nada de lo bueno que hay en nosotros se da por voluntad propia, sino es el resultado de esa comunión con Dios. Yo creo que en el transcurso de la lección de esta semana nos dimos cuenta, tal vez por la propia expresión de Pablo que tiene acerca de su vida pasada, que él tuvo dos vidas diferentes, ¿no? Y obviamente es evidente que la vida que lleva ahora le parece mucho mejor. Tal vez al principio de esta semana lo que nos llama la atención es la manera en cómo él enfoca la vida cristiana delante de los hermanos de la iglesia a los que él les escribe. Porque la lección de esta semana, que es básicamente el capítulo 3 de Filipenses, esos primeros versículos de este capítulo, dice Pablo, les escribe a ellos: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, él está entregando un mensaje, ¿cierto?, a las personas de la iglesia, que la vida cristiana trae gozo. Y en contraste, como él veía las cosas antes, pues uno entiende ahí, ¿no? Más adelante que profundicemos de pronto en esos versículos, él tal vez tenía una vida espiritual basada en unos conceptos religiosos tal vez rígidos, ¿sí?, en los que de pronto no se sentía conforme. Y es parte como de esa disyuntiva entre confiar en las obras, ¿cierto?, y sentirse libre en Cristo. Aquí esta nueva vida, y es como él arranca como su disertación ahí, a él le trae gozo. De pronto a nosotros como cristianos vale la pena que nosotros reflexionemos sobre eso. ¿Qué cosas en la vida cristiana son las que a nosotros nos llenan de gozo? ¿Sí? Porque el gozo también es libertad, ¿no? Yo me gozo en la alabanza, me gozo en venir a la iglesia, en encontrarme con los hermanos. Ese mensaje y esa introducción que hace en este capítulo Pablo, vale la pena tenerlo, porque es como el mensaje de que vale la pena ser transformado por Cristo. Así es, Pablo
se apoyaba mucho de las obras, ¿cierto? Y la lección mencionaba que por alguna razón todos los seres humanos tendemos de esa misma manera también a apoyarnos en las obras. Y yo pensando en esto, reflexionando, es que en el mundo en el que vivimos es muy difícil encontrar la gracia, ¿cierto? Porque, o sea, es un mensaje que solamente viene del cielo. Porque si queremos recibir algo en el mundo en el que vivimos, ¿qué tenemos que hacer? Dar algo, hacer algo para Hacer algo, merecerlo. ¿cierto? Si queremos ser el mejor estudiante, Debo esforzarme. ¿cierto? Si quiero ser el mejor en mi trabajo, tengo que hacer obras, ¿cierto? Trabajar. Entonces, el mundo en el que vivimos nos ha enseñado de que todo esfuerzo trae su recompensa. Yo creo que pues en ese mismo pensamiento crecía Pablo en la fe, ¿cierto? Profundizando un poquito lo que decía, o retomando un poquito lo que decía el hermano Javier respecto a las dos vidas que experimentó Pablo desde la manera espiritual, la primera como la norma, como la tradición, como la regla, y luego de conocer a Cristo como ese gozo, esa salvación, saber que Él sentía su presencia a cada instante, ¿no? De pronto suele pasar a aquellos que llegamos a la iglesia después de cierta edad, ¿no? O que de pronto venimos de otra denominación y sentimos lo que es realmente el gozo de la salvación, ¿sí? El saber que el Señor está ahí. Por lo menos cuando yo fui católica y cuando yo oraba, yo no sentía o no experimentaba lo que experimenté cuando acepté a Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas que yo pensaba que no podía vencer antiguamente, en el nombre de Jesús lo pude hacer, ¿sí? Porque me lo enseñaron, porque tuve ese aprendizaje. Y es ese gozo que sintió Pablo. O sea, yo lo relaciono un poco con mi experiencia por eso, porque aprendí que no soy salva por lo que haga, sino solo por los méritos de Jesús, y que si yo me enfoco en Él y le miro solo a Él, puedo vencer muchas cosas. Bueno, yo también veo aquí que hay dos maneras de vivir la vida cristiana, ¿no? Una manera que es por gracia y otra manera que es por obras. Y claramente Pablo escribe eso ahí por un motivo, porque recordemos otra vez que estamos viendo, que estamos leyendo una carta que Pablo está enviando a una iglesia. Y esa iglesia tenía situaciones que él pretendía corregir. Aquí en el versículo 2 hace una advertencia que es pues, bueno, hay que saberla entender, ¿no? Porque dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y eso lo estaba diciendo pues dentro de la iglesia, ¿no? O sea, esa palabra perros ahí, pues que uno puede, bueno, en nuestro contexto eso suena fuerte, ¿no? Pero eso se aplicaba a personas que eran no creyentes o a personas incluso pues que pudieran ser creyentes, pero que no eran personas muy religiosas tal vez, de buen testimonio. Pienso yo que podría ser, pero tengamos presente que estamos hablando aquí, ¿sí? Dentro de una comunidad, él está escribiendo a la iglesia. Entonces podrían ser personas que en su experiencia religiosa tuvieran una vida, tal vez aterrizándolo al día de hoy, ¿no? Una vida cristiana que en realidad en lugar de estarlos construyendo a ellos, estaban destruyendo, porque dice a los mutiladores del cuerpo. Pues no estaba hablando con personas que literalmente hicieran eso, pero sí personas que de pronto, ¿cierto? Generaban conflictos dentro del pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios es como un cuerpo, ¿cierto? El mismo Pablo hacía esa alegoría, pero si se produce división, pues genera que se vayan partes del cuerpo, ¿no? Mutiladores del cuerpo. Es tal vez una de las aplicaciones que tenemos ahí. Por supuesto, cuando él empieza a introducir el tema de la gracia, está hablando de que en realidad la mejor manera de vivir el cristianismo es entender la gracia de Cristo y qué significa. Y entonces él comienza a hablar de su propia experiencia, de su propio testimonio. ¿Cómo era mi vida antes cuando yo confiaba en mí mismo, en mis propios esfuerzos? La lección nos hacía una pregunta, una reflexión. ¿Cómo se siente vivir según los propios esfuerzos
y confiar en sí mismo, confiar en lo que uno hace para tener éxito en la vida espiritual. A veces es frustrante porque no lo alcanzamos, o sea, necesitamos de Jesús todo el tiempo, porque de pronto yo quiero avanzar, pero si yo no me rindo a Jesús, si yo no lo acepto, no lo voy a poder hacer, o sea, humanamente no soy capaz de hacerlo, necesito de Jesús, no puedo basarme en las obras, porque de igual manera, si yo tengo un logro, tiendo a ser egoísta, a veces. Y yo creo que pues ese es el punto central de ese aspecto de regocijarnos, ¿cierto? En el Señor. De que muchas veces al confiar en nuestras propias fuerzas, al confiar en nuestro propio talento, nos vamos a ver frustrados, ¿sí? Porque vamos a ver la incapacidad de nosotros mismos. Ahí es donde actúa la gracia de Dios y que Dios quiere obrar a través de nuestras vidas, ¿cierto? Bien, pues Pablo tenía algunos aspectos, ¿cierto?, que resalta allí en el libro de los Filipenses, unos aspectos que él dice que ahora tiene por pérdida, ¿cierto? Que en su vida pasada quizás le enorgullecían, ¿cierto? Pero que ahora él manifiesta que ahora los tiene por pérdida. Yo creo que hay muchos testimonios en nuestra iglesia, o quizás alguna vez nos hemos encontrado, ¿cierto?, con alguien, con alguna persona, que al encontrarse con Jesús tuvo que perder algo, ¿sí? Yo creo que en cierta manera también cada uno de nosotros, al encontrarnos con Jesús, tuvimos que perder algo. Así sea algo que quizás para otras personas sea insignificante, pero que para nosotros era importante. Me recuerda la historia de Bartimeo, que para seguir a Jesús tuvo que dejar de lado su capa, ¿cierto? Algo insignificante quizás para otras personas, pero pero que para él lo era todo, ¿cierto? Para él lo era su sustento diario, lo que lo abrigaba, lo que le daba de comer. Y de la misma manera, yo creo que le pasó a Pablo encontrarse de choque a esa realidad y a eso de lo que la lección nos hablaba, de que él tuvo que ser cegado para poder ver. Así que, ¿cómo usted ve ese encuentro, Javier? Ese aspecto de ser cegado para poder ver la realidad. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque las palabras de Jesús, Juan 9:39, ¿no? Estamos hablando de eso. La enseñanza de Jesús al utilizar esta figura de la persona que vuelve a ver, pues él dice Jesús, yo vine al mundo, ¿cierto? Para que los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. Pablo yo creo que al contemplar esas palabras debió haberse sentido muy identificado, obviamente por la experiencia que él tuvo, ¿no? Porque podríamos decir, Pablo fue de los que fue cegados en sentido físico, ¿cierto? Pero también en el sentido espiritual, porque Pablo vivía una vida que él creía que era correcta. Y él dice ahí mismo, ¿cierto?, que él tenía confianza en la carne, porque él dice, yo era irreprensible, yo hacía muchas cosas, tan. El mismo texto, el versículo 3, lo que dice él, ¿cierto?, no teniendo confianza en la carne. O sea, él confiaba en sus propias obras, en lo que él mismo hacía, en lo que él mismo, como que los argumentos que él tenía para mostrar de su vida religiosa. Yo digo, no es lo mismo ser uno religioso que tener una comunión espiritual con Dios, ¿no? En su vida religiosa él era muy recto, pero él confiaba en las cosas de la carne y en las cosas que él mismo hacía, confiaba en sí mismo. Yo creo que uno de cristiano aprende a desconfiar de sí mismo, a desconfiar de sus impulsos, a desconfiar de su propio razonamiento para las cosas, y esas cosas deben ser
reemplazadas por el aprendizaje que nosotros tenemos de Cristo. Ahora, esta frase específicamente, los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. Uno puede llegar a pensar que sabe mucho, ¿cierto? Que su vida es muy buena y llegar a creer como creen muchas personas, ¿no? Que haciendo cosas buenas es que se gana al cielo. Hay personas incluso que creen que haciendo unas pocas cosas buenas se gana el cielo. No importa que haya hecho, que haya cometido errores, yo hice esta cosita buena y entonces eso, ¿cierto? Eso aquí nos lo describe como una persona que cree que ve, ¿sí? Pero cuando es cegado, que esa fue la experiencia de Pablo, ¿sí? Entonces, pues, tiene que dejar de contemplar las cosas del mundo para comenzar a apreciar las cosas espirituales. Pablo se transformó de una persona que era radical, de una persona que era en sus conceptos religiosos muy apegado a las obras, en una persona totalmente espiritual, ¿sí? En ese sentido, podría ser como aquella persona que no ha conocido al Señor, ¿sí? Está en su vida mundana, en el pecado, y entonces de repente aparece el mensaje de Cristo y comprende que la vida es diferente, que cuando uno vive de acuerdo a los principios de Cristo, comienza a encontrar algo que llena su corazón, ¿sí? Una manera de dirigir su vida de manera sabia, reorganiza sus prioridades, ¿cierto? Comienza a mirar la vida de otra manera, a valorar las cosas importantes. Ese es el título del día martes, lo que es verdaderamente importante, y entonces comienza a ver. Pero el que está fundamentado en sus propias obras, pues en algún momento tiene que ser cegado, ¿no? Ser cegado para que después de ser cegado pueda volver a ver. Y esa fue la experiencia que tuvo Pablo. Y es interesante, ¿no? Esas palabras que le dice Pablo allí a los filipenses. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿sí? Es decir, él tenía todas las capacidades y él tenía con qué, ¿cierto? O sea, tenía con qué gloriarse de muchas cosas y sentirse orgulloso de muchas cosas. Mas, sin embargo, al tener ese choque y ese encuentro allí de camino a Damasco y darse cuenta de su realidad y decir, todo lo que yo he hecho ha sido en vano y que todo lo que yo he hecho ha estado mal, ¿cierto? Ahí es cuando comienza Pablo a priorizar, ¿cierto? Lo que dice Javier, a ver lo importante del asunto. Y aquí la lección nos hablaba que muchas veces, ¿cierto? Toda persona tiene un libro de contabilidad espiritual, ¿sí? Y yo creo que Pablo tenía ese librito, ¿cierto? Bien contabilizado, ¿sí? Porque tuvo la capacidad de hacer una listica a los filipenses y decirle, vea, yo era así, así, yo tenía esto, esto, esto y esto y esto, ¿cierto? Así que tenía su librito bien contabilizado, pero cuando decidió ver de que su libro de nada servía comparado con la gloria de Dios, dejó su contabilidad, se le fue al piso, ¿cierto? Sí, yo recuerdo que en el colegio a nosotros nos daban la materia de contabilidad. Entonces siempre nos enseñaba que hay que hacer una casillita, que en una casillita había el debe y el haber, ¿no? En el haber usted contaba las cosas que usted asumía que tenía y en el debe las cosas que eran pérdida, como dice ahí, ¿no? Yo creo que a Pablo se le revolvieron las cosas, porque para él asumía que muchas cosas que hacía, y ojo que a nosotros como cristianos nos puede pasar eso, ¿no? Porque siempre uno, cuando está bien espiritualmente, puede llegar a pensar que es demasiado bueno, ¿no? En alguna parte de la lección hay una frase que dice, ¿cierto? Que en realidad ningún hombre es bueno. O sea, cuando nosotros llegamos a sentirnos muy buenos, podemos estar llegando como al estado en el que estaba Pablo. Pero para Pablo, pues las cosas como que se le revolvieron, ¿no? La vida cristiana uno no puede verla con los ojos del mundo. Cuando uno tiene pérdidas según el mundo en la vida cristiana, esas pérdidas pueden ser realmente, ¿sí?
la misma palabra de Dios o el mismo Jesús nos expresa algunas pérdidas que puede llegar uno a pensar que son muy valiosas según el mundo, pero sí, incluso pues esa alegoría que hace Cristo con perder una mano o perder un ojo, ¿no? Es mejor perder un ojo y llegar al reino de los cielos sin un ojo que, ¿cierto?, perderse. Entonces, hay cosas que hay que dejar en favor del reino de los cielos. Las cosas espirituales se tienen que convertir en una ganancia, aunque haya pérdidas materiales o incluso de honor o de cosas pues que se valoran por parte del mundo, y hay que poner las cosas espirituales ahí en el haber. Yo creo que Pablo sentía que en sus cuentas y en su contabilidad tenía saldo a favor en el cielo, ¿cierto? Era un hombre casi perfecto, por así Que se decirlo. lo merecía. Sí. Pero cuando se dio cuenta frente a Jesús, su contabilidad pues fracasó, ¿cierto? Y ese camino a Damasco pues yo creo que es muy importante, ¿cierto? Porque yo creo que todos debemos experimentar ese camino a Damasco, ¿sí? Ese momento difícil, ese momento crítico, y la lección nos hablaba acerca de eso en el día jueves, que hablaba acerca de conocer a Cristo. Y allí mencionaba 3 aspectos importantes en los cuales nosotros debemos tener la oportunidad de experimentar y de conocer a Jesús, ¿cierto? Sí. Uno de ellos, el principal, pues es Estudiar su palabra. estudiar su palabra, ¿cierto? El segundo es participar, ¿cierto?, de los padecimientos. Y yo creo que ese fue el camino a Damasco que tuvo Pablo, ¿cierto? Sí, porque su Y de vida- ahí en más todo lo que tuvo que sufrir, ¿cierto? Una Y yo creo que experiencia fuerte. Pablo fue experto en padecer, porque después de ello también hace una listica de todo lo que padeció. ¿Sí? ¿Se han leído la Sí, lista de Pablo de sus menciona padecimientos? sus sufrimientos. Naufragó, apresado, ¿cierto? Azotes, ¿sí? Y entonces Pablo ya deja su lística de enorgullecimientos, sino que ahora se da la oportunidad de escribir una lista De por sus padecimientos, y que él se da cuenta de que sus padecimientos no son por gloria propia, sino que lo hace por Cristo Jesús. Y eso es lo que yo creo que lo que nos quería llevar y mostrar la lección, es saber y entender de que a través de esos momentos difíciles nosotros también podemos comprender los sufrimientos de Jesús, ¿cierto? Y bueno, la tercera forma es acercarnos a proseguir a la meta, ¿cierto? Cristina, ¿qué nos puede decir acerca de esa forma en la que debemos nosotros conocer a Jesús, proseguir a la meta? La lección nos habla mucho de no mirar hacia atrás, ¿no? De no pensar como que, uy, dejé esto por seguir a Cristo. A veces las personas cuando cuentan su testimonio, no, es que yo era así y así, pero lo expresan como con una tristeza, como que me tocó dejar eso. Y no debemos mirar atrás. Que si yo miro atrás es para hablar de la gloria de Dios en mi vida, ¿sí? Proseguir la meta es ser constantes, ¿sí? Y es una tarea diaria, una tarea que diría yo como que de cada hora, ¿no? Porque a veces podemos levantarnos, tener una comunión con Dios, pero en el transcurso del día, si no mantenemos esa comunión, fácilmente vamos como echando para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, proseguir la meta, ser constantes y tener los ojos siempre puestos en Jesús. No mirar al lado, no mirar al hermano, no mirar al pastor, no mirar al líder, porque somos seres humanos y fallamos. Y el único perfecto es Cristo. Entonces, siempre tener mis ojos puestos en Jesús. Nada más. Esa es mi meta y ese es mi propósito. Yo creo que estos 3 puntos son bastante interesantes en cuanto a la forma como uno interpreta la gracia, ¿no? Porque el centro también de la lección es conocer qué es lo que significa la gracia. En realidad nosotros no podemos hacer nada sin la gracia. por ser salvos. Ya nosotros pecamos, nosotros merecemos ya La muerte. pues ser destruidos, ¿sí? Porque en realidad pues por nuestros propios impulsos somos seres malos, con tendencia al pecado. Pero estos 3 puntos nos dan una receta para que nosotros vivamos según la gracia. La primera, conocer a Cristo, ¿cierto? Estudiar cuál es el carácter de Cristo. ¿Qué significa eso de que yo
no puedo hacer nada para limpiarme de la culpa, pero porque Cristo murió, yo soy limpio de esos pecados. La segunda que dice participar de los padecimientos, claro, implica que uno va a tener pérdidas en esta vida, que uno va a tener caídas, que uno va a tener ciertas cosas que lo hagan a uno sufrir. Pero sobre todo la última, proseguir a la meta, que es como lo dice Pablo, eso implica, como dijo Cristina, una actitud en la que yo me recupero rápidamente de mi error y en realidad en lugar de estar pensando en el error, en la consecuencia, en lo que yo voy a sufrir y todo eso, tenemos una mentalidad hacia adelante. Una clave que tienen las personas exitosas en cualquier cosa es la capacidad de que si se caen, se levantan rápido. ¿Sí? O sea, no hay que dejar que el pecado llegue a nuestras vidas y quedarnos ahí en lo mismo, ¿sí? En lo mismo. O que si tenemos una caída, experimentar remordimiento y pedir perdón 500,000 veces por lo mismo. O sea, hay que levantarnos rápidamente y, como dice ahí, siga la meta. Porque en realidad, pues nuestro argumento delante del Señor es nuestra necesidad, ¿sí? Si nosotros pecamos, como dice la palabra de Dios, tenemos abogado en el cielo. O sea, no me puedo quedar ahí. Tengo que levantarme y tengo que proseguir a la meta. El que es capaz de arrepentirse, de retomar, corregir y hacerlo rápidamente y seguir adelante, ese es el que tiene más éxito en la vida espiritual. Y Pablo entendía eso, ¿no? Pablo entendía perfectamente esa manera de pensar. Por eso lo compara como que nosotros debemos ver esto como una carrera, ¿cierto? Nosotros debemos tener la mentalidad de un atleta, ¿cierto? Y la virtud más grande de un atleta no está en el poder de su fuerza, ¿cierto? Sino en el poder y en la capacidad mental que tiene, ¿cierto? Porque antes de correr y pasar la meta, el atleta ya lo había visualizado y ya lo había visto en su mente, ¿cierto? Ya había visto el triunfo en su mente. Y yo creo que eso es un aspecto, uno de los aspectos más importantes. Nosotros estamos corriendo, ¿cierto? Corriendo esta carrera que nos tiene que llevar hacia la gloria venidera. Y ya para ir terminando, me gustaría compartirles uno de los testimonios que más frecuentemente me encuentro frente a las personas que están indecisos al tomar una decisión importante, ¿sí? Al decidirse por Jesús. Y es precisamente lo que nos quería explicar Pablo a través de toda esta lección. Las personas que me dicen, yo todavía no puedo entregar mi vida a Jesús porque necesito arreglar algunos asuntos en mi vida, ¿cierto? Ustedes lo han escuchado. Necesito hacer algunas cositas, ¿sí? Y yo les digo, si usted, por sus propias fuerzas, por sus propias capacidades, pudiese resolver esas situaciones, pudiese resolver esos defectos de carácter, ¿para qué necesita de Jesús? ¿Cierto? Jesús es el único que transforma nuestra vida y Jesús es el único que puede obrar en nosotros y darnos esa gracia y ese regalo inmerecido que nosotros pues necesitamos y anhelamos. ¿Cómo pueden ustedes, pues ya para ir finalizando y terminando, resumir esta lección, resumir esto en unas pocas palabras? ¿Pocas palabras? Pocas palabras. Bueno, yo creo que la vida cristiana hay que experimentarla. Hay que experimentarla con plena confianza de que Cristo ya hizo el trabajo que no podemos hacer nosotros. Ya Cristo ya lo hizo y eso nos da a nosotros una expectativa de que nuestra vida cristiana tiene solución, de que podemos vivirla con gozo, de que podemos nosotros experimentar algo que nos va a llenar espiritualmente,
que nos va a ayudar a corregir todas las cosas malas que tenemos en nuestra vida y nos va a ayudar a experimentar una experiencia de crecimiento diario y de conocimiento constante del carácter del Señor. Bueno, y en mi opinión, pues para mí es una entrega, ¿sí? Entregarle al Señor cada aspecto de mi vida para poder estar con Él en la Canaán celestial, ¿sí? Para poder vencer y cada día confiar en esas promesas de Dios que son fieles y verdaderas, ¿sí? Aumentar esa fe a través del estudio de su palabra, a través de la alabanza, a través de la oración y sobre todo a través de predicar de Él. Muy bien, pues hemos podido terminar este repaso de la lección sacando importantes lecciones, sabiendo y entendiendo de que nuestro Señor Jesús ha pagado esa deuda y de que al caminar, ¿cierto? Durante este camino maravilloso en el que Él nos ha llamado, encontraremos momentos difíciles, pero lo más importante es tener la confianza en Él, ¿cierto? Y de que en todo momento debemos nosotros aprender y tener la capacidad de gozarnos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Muchas gracias, Javier, gracias, Cristina, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado.